Por ejemplo, veamos aquí. ¿Qué datos nos da acá, por ejemplo? Por ejemplo, un móvil se desplaza a razón de 10 metros por segundo. Esa sería la rapidez inicial. Se ve afectado de una aceleración constante. Ahí está, 4 metros por segundo al cuadrado. Y me dicen, ¿qué distancia? Entonces me están pidiendo la distancia. Por supuesto en metros, porque estamos trabajando en el sistema internacional. Logra recorrer en los 6 primeros segundos. Ese sería el tiempo de su movimiento variado. Supone que este es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Listo, ya tengo los datos. Entonces, con todos esos datos y de acuerdo a los que tengo, busco mi fórmula. En este caso, la fórmula que se adapta a esos datos y a lo que me pide el problema es esta fórmula. Y así, luego yo ya puedo reemplazar, ¿no? Ahí he reemplazado todos los datos. La rapidez inicial, el tiempo, la aceleración, ¿no? Entonces, luego viene ya la parte operativa. La parte, en este caso, puedo simplificar. Y además eleva al cuadrado 6 segundos. Luego, puedo simplificar esas cantidades porque son iguales y se dividen. También puedo simplificar 1/2 y 36. Y me va a quedar así. Fíjense ustedes. Solamente me falta multiplicar. Y ya tengo una suma. Y listo. El resto es simple. Y me da el resultado, lo que me pide. Ese es el procedimiento. Entonces, en la parte operativa hay que seguir el orden de las operaciones combinadas. Acá, ¿qué tenemos ahora? Dice, un auto se mueve con una rapidez de 15 metros por segundo. Esa sería la rapidez inicial, ¿no? Cuando el conductor aplica los frenos, desacelera. Ojo, desacelera quiere decir que disminuye su rapidez uniformemente deteniéndose en 3 segundos. Si se detiene, quiere decir que su rapidez final es 0, ¿no? Y en 3 segundos, después de 3 segundos se detiene. Me piden la distancia recorrida en el frenado, o sea, qué distancia recorrió hasta que se detiene. Entonces, la rapidez final es 0 porque va a llegar un momento en que se detiene y ha demorado 3 segundos en detenerse. Entonces me piden la distancia que ha recorrido hasta que frenó, hasta que se detuvo, mejor dicho. Desde que frenó hasta que se detuvo. Y de acuerdo a la fórmula, ahí tenemos ¿no? A los datos, ahí está la fórmula. Reemplazamos. Ahí está. Todos los datos que me da el problema. Bueno, hacemos las operaciones, sumamos, dividimos, 15 entre 2, luego bueno, acá puedo simplificar y multiplico y ya tengo la distancia. Entonces la parte operativa es simplemente operaciones combinadas. Bien, esa es entonces, como ven ustedes, la forma como se pueden resolver los problemas aplicando este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí un móvil posee una rapidez de 20 metros por segundo y acelera uniformemente a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué distancia recorrió en el quinto segundo de su movimiento? Entonces acá la rapidez inicial es 20 metros por segundo y su aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Y me piden la distancia, pero en este caso ya no me piden la distancia en todo el tiempo que recorrió, sino en un determinado segundo, en este caso en el quinto segundo. O sea, en un segundo nada más, pero en el quinto. Entonces para esto, cuando nos pidan este tipo de magnitudes con respecto simplemente a un segundo, pero en un determinado segundo, entonces n vale 5. Y la fórmula es esta. ¿Ya? Esa es la fórmula. Entonces, reemplazamos. Ya sabemos que n es 5, por lo tanto, reemplazamos. La velocidad inicial la rapidez inicial es 20, la aceleración es 2, y n vale 5, hay que multiplicar, luego restar, ahí tienen,
Bueno, acá podemos simplificar. Y ahora sí ya podemos sumar. Y a medida, solamente esta es la distancia en el quinto segundo. No quiere decir a los 5 segundos. Después que han pasado 5 segundos, no. Solamente en el quinto segundo, o sea, en un segundo determinado, en este caso en el quinto. 29 metros. Entonces, como ven, estos problemas se resuelven simplemente identificando muy bien los datos que me dan el problema, aplicando bien la fórmula, y la solución ya son operaciones combinadas prácticamente. Veamos qué tenemos aquí. Acá tienen ustedes, en este caso, si un cuerpo parte del reposo, recuerden que la rapidez inicial es 0. O sea, si parte, si empieza el reposo. Avanza 50 metros, esa es la distancia. Durante 5 segundos, ese es el tiempo. Y me piden la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Aquí no hay problema de conversión porque todo está en el sistema internacional. Entonces, de acuerdo a los datos, nosotros buscamos las fórmulas. Si ustedes observan, todas las fórmulas tienen la rapidez inicial. Entonces, no podemos usar todas, ¿no? Todas tienen rapidez inicial. Bueno, ahí no hay, ahí digamos, no podemos todavía escoger la fórmula. Muy bien, una sola fórmula. Necesitamos distancia, tenemos que usar una fórmula que tenga distancia. Las que no tengan distancia no nos conviene, ¿no? Por ejemplo, ahí sí hay distancia. Por ejemplo, esa tiene distancia. Debe tener tiempo también. Ahí está. Solamente escogemos la que tenga distancia, rapidez inicial y tiempo. Y la aceleración, por supuesto, que nos pide. Y ahora sí reemplazamos. Ahí está. En lugar de la distancia 50, la rapidez inicial 0, el tiempo 5, la aceleración no se sabe, vuelta otra vez el tiempo, pero al cuadrado entre 2, ¿no? De acuerdo a la fórmula. Y listo. Bueno, ahí se hace 0, porque recuerden que a multiplicar por 0 una cantidad es 0. Acá nos falta desarrollar, bueno, 50 queda, nos falta desarrollar 5 al cuadrado, 5 segundos al cuadrado. Ahí está. Ya es 25 por segundos al cuadrado. Y ahora aquí, pues es mejor trasladar los valores al lado izquierdo, porque en el lado derecho solamente nos debe quedar la letra A, que es la aceleración. Al multiplicar 2 por 50 me da 100, y luego 25 segundos al cuadrado pasa a dividir. Entonces me queda ahora sí la aceleración, que es 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces ese es el procedimiento. Como ven, la parte operativa es muy importante, hay que ver cómo la aplicamos. Aquí tengo otro problema, parte del reposo también, o sea que su rapidez inicial es 0, pero es acelerado con 20 metros por segundo al cuadrado. Ahí está la aceleración. Cuando su velocidad sea de 100 metros por segundo, entonces ese sería en la rapidez o la velocidad final, y me piden la distancia que ha recorrido, ¿no? ¿Qué distancia habrá recorrido? Entonces buscamos en nuestras fórmulas aquellas que tengan los datos que me dan. Busco las que tengan, por ejemplo, bueno, todas tienen aquí rapidez inicial, ¿no? O velocidad inicial. En este caso es 0, pero toda la fórmula, entonces todavía no puedo. Que tengan aceleración. Las que no tienen aceleración, esas sí se eliminan. Ahora, deben tener rapidez final o velocidad final. Entonces, y además distancia. Entonces, solamente nos queda una, ¿no? Esa. Ahí está. Esa nos queda. Esa es la única que cumple con todos los datos que me da el problema. Entonces, con esa debo trabajar. Entonces, ahí está la fórmula. Y comenzamos a reemplazar. En lugar de velocidad final es 100.
pero al cuadrado. Inicial es 0 al cuadrado y 2 por 20, que es la aceleración, por la distancia. En este caso me piden la distancia. Y el resto son operaciones. Hay que elevar al cuadrado, ¿no? 0 ya está de más, ahí me va a dar 0, está de más eso. Solamente multiplicamos 2 por 20 por la distancia. Y como necesitamos calcular d, 40 lo podemos trasladar al lado izquierdo, a dividir, y ya tengo yo la distancia. Solamente hay que dividir, hay que simplificar las unidades y me da 250 metros, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento que ustedes tienen que seguir. Ya tengo el resultado. Ese es el procedimiento para resolver este tipo de problemas. ¿Tenemos otro? A ver, aquí tengo otro problema. Me dan dos velocidades. Por supuesto, una inicial y ahí está la final. 3 inicial, 7 sería la final, ¿no? Aquí, por ejemplo, le llaman velocidades, pero en realidad es rapidez. Pero hay ciertos libros, en ciertos problemas que se presentan en internet, ¿no? Más lo consideran como si fuera una velocidad. Pero no hay problema. La distancia es 50 metros y me piden el tiempo. Ahora, buscamos nuestra fórmula que tenga esos datos. Y vamos descartando, ¿no? Por ejemplo, si la fórmula aquí no hay aceleración, fíjense. Tenemos que buscar una fórmula que no tenga aceleración. A mí no me dan. Eliminamos los que tengan aceleración, miren. Podemos eliminar las que tengan aceleración porque no me dan aceleración aquí. Solamente me queda una. Ahí está. Esa es la única. Y tiene rapidez inicial, final, tiempo y distancia. Eso es lo que me están. Acá me piden el tiempo. Y entonces nos quedamos con una sola, de acuerdo a los datos. Ahí está. Esa es la fórmula. Y listo. Reemplazamos los datos. Vamos reemplazando. Ahí está, 3 metros por segundo más 7 metros por segundo. Esas son las dos rapideces que me dan. El tiempo no se sabe. Y listo. Hacemos las operaciones, ahí sumamos, ¿no? Y luego dividimos entre 2. Dividimos. Me da 5 metros por segundo. Por el tiempo. Y luego despejo, o sea, 5 pasa a dividir, 5 metros por segundo pasa a dividir a 50 metros y ya tengo el tiempo. Y listo, ya divido y ya está. Los metros se eliminan, se simplifican y me queda solamente el segundo. Recuerden que el tiempo se mide en segundos. Ya tengo el tiempo en segundos.